Mi traje, aún frío por el vacío, se pegaba a mí como una segunda piel. A través de la ventana, Titán se alzaba como una esfera anaranjada, envuelta en una bruma de metano. Hogar dulce hogar, si es que podía llamarse así. La voz del capitán Pérez retumbó en el comunicador. «Muévanse, muchachos. Estamos quemando tiempo de la compañía». Pérez era todo negocios, un veterano de una docena de expediciones mineras. Dirigía un barco ajustado, o más bien una plataforma ajustada, ya que estábamos en terreno sólido, a kilómetros, bajo la corteza de Titán. Su equipo era un grupo variopinto, cada uno con sus propias razones para arriesgar el cuello en esta roca olvidada. Estaba Volkov, el geólogo, un ruso callado e intenso con un don para detectar depósitos valiosos. Alejandro, nuestro ingeniero delgado, un genio con cualquier máquina, pero propenso a ataques de superstición. Y luego estaba yo, el doctor Martínez, el recién llegado, recién bajado del transporte desde la Tierra. Era el médico, una especie de niñera glorificada para un grupo de hombres adultos jugando en el polvo. Avanzamos por los estrechos corredores de la plataforma. El zumbido de la maquinaria era un sonido constante. Las paredes estaban cubiertas de tuberías y cables, un enredo de tecnología que nos mantenía con vida en este entorno hostil. Nuestras botas resonaban en las rejillas metálicas, el único sonido que rompía el silencio. Martínez, la voz de Pérez, llegó a mi oído, áspera y distorsionada. «Ve a la enfermería y revisa a Tapia. Se ha estado quejando de dolores de cabeza». «Sí, señor». Aceleré el paso. Tapia era nuestro oficial de comunicaciones, un irlandés corpulento con una risa estruendosa. Solía ser el alma de la fiesta, pero últimamente se había vuelto reservado, su alegría habitual reemplazada por un silencio sombrío. Lo encontré en la enfermería, desplomado en una silla, su rostro pálido y húmedo. «¿Cómo vas, Tapia?», le pregunté colocando una mano en su hombro. Se estremeció al contacto, sus ojos mirando alrededor de la habitación. «No bien, doctor. Los dolores de cabeza empeoran. Siento como si algo se arrastrara dentro de mi cráneo. No era la primera vez que escuchaba tales quejas del equipo. En las últimas semanas, varios hombres habían reportado síntomas similares. Dolores de cabeza, mareos, pesadillas. Lo había atribuido al estrés, al costo de trabajar en un entorno tan hostil. Pero ahora no estaba tan seguro. Mientras examinaba a Tapia, noté un sarpullido extraño en su cuello, una serie de protuberancias elevadas que formaban un patrón que no lograba descifrar. Parecía casi como escritura. «¿Has estado en algún lugar inusual últimamente?», le pregunté, trazando las protuberancias con mi dedo. Tapia negó con la cabeza, sus ojos llenos de miedo. «No, Doc, solo las rutas de siempre». Fruncí el ceño, mi inquietud creciendo. Algo no estaba bien. Había un misterio gestándose bajo la superficie helada de Titán, un misterio que amenazaba con consumirnos a todos. «¿Se lo has mostrado a alguien más?». Mis palabras sonaron tensas, cargadas de preocupación. Los ojos de Tapia se encontraron con los míos, desesperación en su profundidad. «No, Doc. Tenía miedo. No sabía qué pensar. Tenía un mal presentimiento, un terror arraigado que me helaba la sangre». Di una palmada en el brazo de Tapia, un intento débil de tranquilizarlo. «No te preocupes, Tapia. Lo resolveremos». Salí de la enfermería con la mente acelerada. Necesitaba consultar con alguien, obtener una segunda opinión. Pero ¿en quién podía confiar? Pérez probablemente descartaría mis preocupaciones como paranoia. Volkov estaba demasiado absorto en su investigación como para preocuparse por la salud del equipo. Y Alejandro era un caos, propenso a teorías salvajes
y conspiraciones. Mientras caminaba por el corredor, vi a Alejandro manipulando un equipo en la bahía de ingeniería. Estaba encorvado sobre un banco de trabajo, el ceño fruncido en concentración. Dudé, inseguro de si debía acercarme, pero necesitaba respuestas, y él era el único que podía tenerlas. Alejandro dio un salto, sobresaltado, dejando caer una llave al suelo. «Martínez, me asustaste». «Lo siento», murmuré, avergonzado. «No fue mi intención». «¿Qué pasa?» Tomé un aliento profundo, preparándome para su reacción. «¿Has oído sobre los dolores de cabeza?» Asintió lentamente, sus ojos entrecerrándose. «Sí, Tapia se ha estado quejando de ellos también». «Acabo de examinarlo», continué. «Tiene un sarpullido extraño en el cuello. Parece escritura». Los ojos de Alejandro se abrieron, su respiración atrapándose en la garganta. ¿Escritura? ¿Qué clase de escritura? Le describí el patrón. Escuchó con atención, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. «Eso no es bueno», dijo, sacudiendo la cabeza. «Eso no es nada bueno». «¿Qué quieres decir?» Mi voz tembló. Dudó, su mirada clavada en el suelo. «He estado investigando algo», dijo, apenas audible. «Hay leyendas, historias antiguas sobre esta luna». «¿Qué clase de leyendas?» «Leyendas sobre una civilización perdida», susurró, sus ojos brillando con una intensidad extraña. «Una civilización que vivió aquí, mucho antes de que llegáramos. Dicen que fueron exterminados por una plaga, una enfermedad que los enloqueció». «¿Una enfermedad?», asintió, su voz llena de temor. «Una enfermedad que dejó marcas en su piel, marcas que parecían escritura». Lo miré fijamente, un nudo de miedo apretándose en mi estómago. Podría ser. ¿Podría el equipo estar sufriendo la misma enfermedad que destruyó a esa antigua civilización? La idea era aterradora, casi impensable, pero al mirar a los ojos de Alejandro, vi un destello de verdad, un reconocimiento que me decía que él también lo creía. Nos quedamos allí en silencio, el zumbido de la maquinaria, recordándonos nuestro aislamiento. Estábamos solos en esta roca, a merced de fuerzas que no entendíamos. ¿Qué podemos hacer? Alejandro endureció su expresión, una determinación de acero reemplazando el miedo en sus ojos. Necesitamos averiguar más sobre esta enfermedad, esta plaga. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Señaló una consola, su pantalla brillando con diagramas complejos y ecuaciones. «He estado analizando los datos de nuestros estudios geológicos», explicó tocando unas teclas. «Hay una anomalía, una firma de energía extraña que no estaba antes». La pantalla mostró un mapa tridimensional del subsuelo de Titán. Un punto rojo marcaba un lugar profundo bajo la corteza. «Aquí es donde la firma es más fuerte», dijo Alejandro, señalando el punto. «Creo que es la fuente de la enfermedad». Un nudo de terror se apretó en mi estómago. «¿Crees que es algún tipo de artefacto? ¿Algo dejado por esa civilización antigua?» Alejandro asintió. «Es posible. O podría ser algo más. No lo sabremos hasta que investiguemos». Un silencio pesado cayó sobre nosotros, roto solo por el zumbido rítmico de la maquinaria. Intercambiamos una mirada, un entendimiento silencioso pasando entre nosotros. Sabíamos lo que teníamos que hacer. «Tenemos que decírselo a Pérez». Alejandro negó con la cabeza. «No escuchará. Lo descartará como un cuento de hadas». Suspiro, sabiendo que tenía razón. Pérez era un pragmático, un hombre de acción, no un creyente en leyendas antiguas. Pero no podíamos guardarnos esto. El destino de todo el equipo estaba en juego. «Tenemos que intentarlo», insistí. «Al menos advertirle». Alejandro cedió con un suspiro. «Bien, pero debemos ser cuidadosos. No queremos causar pánico». Salimos de la bahía de ingeniería. Mientras nos acercábamos a los cuarteles de Pérez, sentía mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Tomé un respiro profundo, preparándome para la confrontación.
Alejandro golpeó la puerta. Un golpe metálico que cortó el silencio. Adelante. Entramos. Pérez estaba sentado en su escritorio, los ojos pegados a una tableta de datos. Alzó la vista, el ceño fruncido en irritación. ¿Qué pasa? ¿No ven que estoy ocupado? Capitán, necesitamos hablar con usted. Es importante. Pérez se reclinó en su silla, escéptico. Háganlo rápido. No tengo todo el día. Miré a Alejandro, una súbita silenciosa para que tomara la iniciativa. Él avanzó, su voz firme y controlada. Capitán, hemos descubierto algo que podría poner en riesgo la misión. Creemos que hay un peligro potencial en el área que estamos excavando. Los ojos de Pérez se estrecharon. ¿Qué clase de peligro? Alejandro dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. No estamos completamente seguros, señor, pero creemos que podría estar relacionado con los problemas de salud que ha tenido el equipo. Pérez soltó una risotada, un sonido desdeñoso que cortó la tensión. ¿Problemas de salud? ¿Dolores de cabeza y pesadillas? Eso es solo el precio de trabajar en Titán. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Volvió a su tableta, despidiéndonos con un gesto. Una oleada de ira me recorrió, pero mantuve la compostura. No podíamos rendirnos tan fácilmente. Capitán, intervine, mi voz firme. Soy médico, y le aseguro que estos síntomas no son normales. Siguen un patrón que he visto antes, un patrón asociado con una enfermedad rara y mortal. Pérez se detuvo, los dedos suspendidos sobre la tableta. Nos miró, sus ojos fríos y calculadores. ¿Una enfermedad? ¿Qué clase de enfermedad? Una enfermedad que podría acabar con todo el equipo. La silla de Pérez crujió al inclinarse hacia adelante, la tensión en la habitación espesándose. ¿Están diciendo que esto es más que fiebre de la plataforma? ¿Que hay algo allá afuera que podría dañarnos? Eso creemos, señor, respondió Alejandro, su voz firme. La evidencia sugiere que podríamos haber perturbado algo antiguo y potencialmente peligroso. Un silencio tenso llenó el aire, mientras Pérez procesaba la información. Finalmente, habló, su voz un gruñido bajo. Esto es una operación minera, no una excavación arqueológica. Nuestro trabajo es extraer recursos, no descubrir reliquias antiguas. Con todo respeto, capitán, intervine. Esto es más que una curiosidad arqueológica. Hablamos de un riesgo biológico que podría comprometer toda la misión. La mandíbula de Pérez se tensó, los nudillos blanqueando al agarrar el borde del escritorio. Está bien, de acuerdo, los escucharé. Pero si esto es una pérdida de tiempo, pasarán el resto de la expedición limpiando baños. Intercambié una mirada nerviosa con Alejandro. Nos habían dado una oportunidad, por mínima que fuera, de convencer a Pérez de la gravedad de la situación. Alejandro se acercó al escritorio del capitán, desplegando diagramas y gráficos. Capitán, como sabe, hemos estado realizando escaneos rutinarios del sitio de excavación. Recientemente detectamos una firma de energía inusual que emana de una ubicación específica bajo tierra. Esta firma coincide con patrones observados en ruinas antiguas de otros planetas. Pérez se inclinó, sus ojos escudriñando los datos. ¿Están diciendo que hay una estructura antigua allá abajo? ¿Una tumba, quizás? Es una posibilidad, señor, respondió Alejandro con cautela, pero no lo sabremos con certeza hasta que investiguemos más. ¿Y creen que esta estructura es la fuente de los males del equipo? Es una hipótesis sólida, capitán, dije. Pérez permaneció en silencio por un largo momento, el ceño fruncido en pensamiento. Finalmente, alzó la vista, sus ojos encontrando los míos. Está bien, Martínez, me han convencido. Investigaremos esta anomalía, pero les advierto, si esto resulta ser nada, pasarán el resto de sus contratos limpiando letrinas. Al salir de los cuarteles de Pérez, sabía que no teníamos más opción que enfrentar las sombras, desentrañar los secretos del pasado de Titán y rezar por sobrevivir.
Alejandro y yo nos retiramos rápidamente, aliviados, pero llenos de aprensión. Teníamos nuestras órdenes, pero el camino adelante estaba envuelto en incertidumbre. Mientras caminábamos, los gemidos metálicos de la plataforma parecían amplificarse. ¿Crees que realmente nos cree?, pregunté a Alejandro, manteniendo la voz baja. Él se encogió de hombros, su expresión inescrutable. Difícil decirlo. Pérez no es dado a fantasías, pero tampoco ignora amenazas a su operación. Nos dirigimos a la bahía de Ingeniería, donde Alejandro comenzó a armar un equipo para la expedición. Volkov, el geólogo, era una elección obvia, su experiencia invaluable para analizar cualquier formación extraña que encontráramos. También reclutamos a Quintana, un perforador corpulento con reputación de manejar situaciones peligrosas. El último miembro del equipo fue una sorpresa. Tapia, el oficial de comunicaciones, quien insistió en unirse a pesar de sus crecientes dolores de cabeza. «Necesito ver esto por mí mismo», explicó, sus ojos ardiendo con intensidad febril. «Necesito saber qué causa estas pesadillas». Nos equipamos con nuestros trajes ambientales, las voluminosas prendas, una barrera reconfortante contra la atmósfera hostil de Titán. Mientras descendíamos en el estrecho elevador, una sensación de presagio se asentó sobre mí. Las puertas del elevador se abrieron, revelando una cámara cavernosa iluminada por el resplandor crudo de nuestras lámparas frontales. El aire era denso con el olor a azufre y metano, un cóctel nocivo que irritaba mis fosas nasales. Volkov se puso a trabajar de inmediato, su escáner zumbando mientras analizaba las formaciones rocosas. «Esto es fascinante», murmuró, los ojos pegados a la pantalla del escáner. «La composición geológica aquí no tiene precedentes. Es casi como si...» «¿Como si qué?», preguntó Alejandro impaciente. «Como si estas rocas hubieran sido esculpidas», finalizó Volkov. Su voz queda de asombro. «Tienen marcas de diseño inteligente». Intercambiamos miradas perplejas. ¿Podría ser esto obra de la antigua civilización que Alejandro había mencionado? ¿Estábamos parados en las ruinas de su ciudad perdida? Quintana se burló. «No te emociones, Volkov. Son solo rocas». Pero Alejandro alzó una mano, silenciándolo. «No saltemos a conclusiones. Debemos proceder con cautela». Avanzamos más profundo en la cámara, nuestras botas crujiendo en el terreno irregular. Al doblar una esquina, un jadeo escapó de mis labios. Frente a nosotros yacía una estructura colosal, tallada en el corazón de la roca. Era un monolito, su superficie adornada con tallados y símbolos. «Increíble», susurró Volkov, los ojos llenos de asombro. «Este es un descubrimiento monumental. Monumental y potencialmente mortal», advirtió Alejandro. «Recuerden la plaga». Nos acercamos al monolito con temor. A medida que nos acercábamos, los grabados parecían reaccionar a nuestra presencia. De pronto, un chillido desgarrador estalló de Tapia. Se desplomó al suelo, agarrando su cabeza con agonía. Una luz inquietante brillaba desde el sarpullido en su cuello, los símbolos volviéndose más definidos. Corrimos hacia él, pero era demasiado tarde. Su cuerpo se convulsionó, los ojos en blanco, y luego, tan repentinamente como había comenzado, el ataque cesó. Yació inmóvil, su piel fría y húmeda. Quintana, con el rostro pálido, se arrodilló junto al oficial caído, sus manos enguantadas, temblando. «Se fue», murmuró, la voz cargada de dolor. Alejandro apretó la mandíbula, sus ojos escaneando la fachada del monolito. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Retrocedimos apresuradamente, nuestros movimientos torpes y desesperados, mientras tropezábamos hacia el elevador. Los grabados en el monolito parecían retorcerse y distorsionarse, como burlándose de nuestro miedo. Una sensación escalofriante recorrió mi piel, la impresión de ojos invisibles observando cada uno de nuestros pasos. De vuelta en la plataforma,
El ambiente estaba cargado de tensión. Informamos a Pérez de la muerte de Tapia, omitiendo cuidadosamente cualquier mención del monolito o la plaga. El rostro del capitán se endureció, los ojos estrechándose con sospecha. ¿Un accidente?, preguntó, la voz llena de escepticismo. ¿Qué clase de accidente? Un ataque repentino, balbuceé, evitando su mirada. Podría haber sido cualquier cosa: estrés, agotamiento, una condición preexistente. Pérez no parecía convencido, pero no presionó más. Ordenó que el cuerpo de Tapia fuera almacenado en el congelador e instruyó al equipo para continuar trabajando. Pero el ambiente había cambiado. Una niebla de inquietud cubría la plataforma, una sensación de fatalidad inminente que impregnaba a cada rincón. Alejandro y yo nos recluimos en la enfermería, revisando los registros médicos de Tapia y los datos recolectados del monolito. Trabajamos sin descanso, impulsados por la necesidad de entender la amenaza que enfrentábamos. «Tiene que haber una conexión», murmuró Alejandro, los dedos volando sobre el teclado. El sarpullido, los dolores de cabeza, los ataques, todos apuntan a una disrupción neurológica. ¿Pero qué la causa? ¿Un virus? ¿Una toxina? ¿Algún tipo de radiación?, pregunté, frotando mis cansados ojos. Alejandro negó con la cabeza. «No creo que sea nada de eso. La firma de energía que detectamos en el monolito era única. Es casi como si fuera consciente». «¿Estás diciendo que el monolito está vivo?», asintió lentamente, los ojos llenos de temor y fascinación. «Es una teoría descabellada, pero es la única que tiene sentido. El monolito, la plaga, los grabados, todos están conectados. Son parte de algo más grande, una conciencia que ha estado dormida durante milenios y ahora está despertando». «¿Pero por qué? ¿Qué quiere?». Alejandro se encogió de hombros, la expresión sombría. «Solo podemos especular. Pero si las leyendas son ciertas, esta entidad no es benevolente. Es una fuerza de destrucción, un portador de caos. Callamos. El peso del descubrimiento aplastándonos. Habíamos abierto una caja de Pandora, liberando un poder malevolente sobre el equipo desprevenido. Debíamos encontrar la manera de contenerlo, de detenerlo, antes de que nos consumiera a todos. El intercomunicador de la plataforma cobró vida, la voz de Pérez retumbando en los altavoces. «Todos a sus puestos. Tenemos una situación». Alejandro y yo intercambiamos una mirada preocupada. Nuestro tiempo se había agotado, la oscuridad se agitaba, y estábamos a punto de enfrentar su furia completa. La adrenalina corrió por mis venas mientras corríamos hacia la sala de control principal. Miembros del equipo pasaban a nuestro lado, sus rostros marcados por el miedo y la confusión. Al entrar, encontramos a Pérez inclinado sobre una consola, los ojos clavados en un monitor que mostraba lecturas caóticas. Volkov estaba a su lado, el rostro pálido y tenso. «¿Qué pasa?», exigió Alejandro. Pérez se volvió, los ojos desorbitados por el pánico. El sitio de perforación colapsó. Perdimos contacto con el equipo de excavación. Mi corazón se hundió. Era un desastre. El equipo estaba atrapado bajo tierra, a merced de lo que sea que acechara en las profundidades. «Tenemos que organizar un rescate», declaré, la voz firme a pesar del temblor en mis manos. Pérez negó con la cabeza, la voz grave. «Es demasiado peligroso. Toda el área es inestable. Podríamos perder más hombres». «No podemos abandonarlos», protestó Alejandro alzando la voz. «Son nuestros compañeros». Pérez golpeó la consola con el puño, los ojos encendidos. «¿Crees que no lo sé? Pero no arriesgaré las vidas de todo el equipo en una misión suicida». Volvió al monitor, consumido por la crisis que se desarrollaba abajo. Alejandro y yo intercambiamos una mirada frustrada. Sabíamos que Pérez tenía razón. Pero la idea de dejar a nuestros amigos morir era insoportable, como si sintieran nuestra desesperación. Volkov habló, su voz tranquila pero decidida. «Podría haber otra manera. El colapso pudo haber abierto nuevos pasajes, túneles, que lleven al sitio de excavación.
¿Crees que podríamos alcanzarlos por esos túneles?, pregunté. Pérez dudó, sopesando los riesgos. Pero la idea de perder miembros valiosos del equipo, sin mencionar las ganancias potenciales de la excavación, pareció inclinarlo. Está bien, concedió la voz ronca, pero será una misión voluntaria. Quienes prefieran quedarse pueden hacerlo sin repercusiones. Alejandro y yo no lo dudamos. Nos ofrecimos de inmediato, nuestra determinación alimentada por el deber y la lealtad a nuestro compañero caído. Volkov y Quintana también se adelantaron. Formamos un equipo de rescate, reuniendo suministros y equipos para el peligroso viaje que nos esperaba. Mientras nos preparábamos, un silencio pesado cayó sobre la plataforma. Los que habían elegido quedarse nos miraban con admiración y lástima. Descendimos una vez más a las profundidades, el descenso del elevador, una agonizante lentitud. Las puertas se abrieron, revelando túneles cuyas paredes brillaban húmedas, marcadas con vetas extrañas. Nos adentramos más en el laberinto, nuestras lámparas frontales proyectando sombras inquietantes que danzaban en las paredes. El silencio solo se rompía por el goteo del agua y el ocasional gemido de las rocas desplazándose. Al doblar una esquina, nos enfrentamos a una visión que heló la sangre en mis venas. Un organismo masivo bloqueaba nuestro camino, sus tentáculos extendiéndose como serpientes, su piel brillante revelando una red de venas y órganos. La criatura lanzó un chillido ensordecedor, sus tentáculos azotándonos. Nos dispersamos, las armas listas. El aire vibró con energía mientras descargábamos una ráfaga de disparos láser, pero la criatura parecía inmune a nuestros ataques. «Esta cosa es más resistente de lo que parece», gritó Quintana, la voz tensa por el esfuerzo. Volkov, los ojos llenos de terror, manipulaba su escáner, intentando analizar la biología de la criatura. «Parece estar compuesta de materia orgánica e inorgánica». «Genial», murmuró Alejandro, la voz cargada de sarcasmo. «Justo lo que necesitábamos, una pesadilla biomecánica». Me refugié detrás de una formación rocosa, la mente acelerada. No podríamos vencer a esta criatura con fuerza bruta. Necesitábamos encontrar su debilidad, explotar sus vulnerabilidades. Mientras la criatura se preparaba para otro ataque, noté una serie de nodos a lo largo de su vientre. Brillaban con una luz verde que parecía palpitar al ritmo de sus movimientos. «Alejandro», grité, señalando los nodos. «Creo que esos son sus puntos débiles». Sus ojos siguieron mi dedo, la expresión endureciéndose. «Bien, aquí está el plan. Volkov, sigue analizando. Quintana, distráela con tus disparos. Martínez, tú y yo apuntaremos a esos nodos». El plan era audaz, rozando lo suicida. Nos separamos. Quintana atrajo la atención de la criatura con una lluvia de disparos, mientras Alejandro y yo nos acercábamos sigilosamente a los nodos. El aire se llenó de energía, mientras los disparos de Quintana impactaban en la criatura, provocando un coro de chillidos y silbidos. La bestia se agitó violentamente, sus tentáculos golpeando en todas direcciones. Aprovechando la oportunidad, Alejandro y yo cargamos las armas preparadas. Apuntamos a los nodos, disparando en sincronía. La criatura se convulsionó, sus movimientos volviéndose erráticos. Un chillido agudo llenó el aire, un sonido que rasgaba los nervios como uñas en una pizarra. Continuamos el ataque, nuestros láseres quemando la carne de la criatura. Los nodos comenzaron a oscurecerse, su brillo desvaneciéndose con cada impacto. Los movimientos de la criatura se ralentizaron, sus chillidos debilitándose. Con un último alarido, la criatura colapsó en el suelo, su cuerpo convulsionándose. El agotamiento me golpeó como una ola, dejando mis piernas temblando. Lo habíamos logrado. Habíamos derrotado a la criatura. Al acercarnos al monstruo caído, su cuerpo comenzó a disolverse, derritiéndose en un charco de líquido viscoso que se filtraba entre las grietas del suelo del túnel. Habíamos destruido una manifestación de la plaga, pero la fuente de la infección seguía ahí. Nuestros comunicadores crepitaron,
la voz de Pérez irrumpiendo en el silencio. ¿Cuál es su estado? ¿Encontraron al equipo de excavación? Intercambié una mirada con Alejandro. Habíamos sobrevivido a un obstáculo, pero otro nos esperaba. Encontramos un obstáculo, respondí, la voz tensa. Una criatura. La neutralizamos, pero aún no localizamos al equipo. Un silencio tenso siguió a mi transmisión. Luego, la voz de Pérez volvió con un dejo de frustración. Sigan buscando. Enviaremos refuerzos. Avanzamos, los nervios destrozados, cada sombra una amenaza potencial. Los túneles serpenteaban, un laberinto subterráneo que parecía cambiar con cada paso. Al doblar una curva, un tenue destello de luz llamó mi atención. Aceleramos el paso, la esperanza brotando en nuestros corazones. La luz se resolvió en un resplandor que emanaba de un túnel parcialmente derrumbado. «Podrían ser ellos», gruñó Quintana, la voz grave. Nos acercamos con cautela, las armas listas. El aire estaba cargado de polvo, dificultando la visión. Intercambiamos miradas tensas. Alejandro levantó una mano, señalándonos que nos detuviéramos. Apuntó hacia una silueta apenas visible en la oscuridad, una figura humana desplomada contra la pared. «Es uno de los nuestros», susurró Volkov. Corrimos hacia adelante, nuestro alivio transformándose en alarma al llegar a la figura caída. Era Jackson, uno de los perforadores. Su traje estaba rasgado y quemado, el rostro contraído en una mueca de dolor. Me arrodillé a su lado, buscando un pulso. Era débil, pero constante. Estaba vivo, pero apenas. «Tenemos que llevarlo de vuelta a la plataforma», declaré, la voz urgente. «Necesita atención médica inmediata». Quintana y Volkov cargaron a Jackson sobre sus hombros, moviéndose con lentitud y cuidado. Nos giramos para partir, pero una sensación escalofriante me detuvo en seco. Volteé hacia el túnel derrumbado, mis ojos escudriñando la oscuridad. Un par de orbes brillantes aparecieron en las sombras, su mirada fija en mí. «Tenemos que irnos». Alejandro cesó, la voz llena de urgencia. Retrocedimos, nuestro paso acelerándose con cada movimiento. El túnel parecía cerrarse a nuestro alrededor, las sombras profundizándose. Podíamos escuchar la respiración de la criatura detrás de nosotros. Entramos al elevador, tambaleándonos, nuestros cuerpos magullados, nuestras mentes confusas. Mientras las puertas se cerraban, una última imagen inquietante apareció ante mis ojos. Los orbes brillantes de la criatura desvaneciéndose en la oscuridad. De vuelta en la plataforma, llevamos a Jackson a la enfermería. Trabajé frenéticamente, administrando estimulantes y vendando sus heridas, pero su condición seguía siendo crítica. Su respiración era superficial. Mientras lo atendía, noté un patrón extraño en su piel, una serie de protuberancias que formaban símbolos intrincados. Las marcas eran idénticas a las de Tapia. La plaga se estaba propagando. Estábamos perdiendo la batalla. Alejandro me miró, el rostro sombrío. «No estamos lidiando con una simple enfermedad», dijo. «Es algo peor». Las luces de la enfermería parecieron atenuarse, proyectando sombras alargadas y siniestras en las paredes. Un sudor frío brotó en mi piel. «Pongamos a Jackson en cuarentena», ordené, la voz temblorosa. «Debemos contener esto». Pero mientras hablaba, las marcas en la piel de Jackson comenzaron a extenderse, serpenteando por su cuerpo como zarcillos oscuros. Sus ojos se abrieron de golpe, revelando pupilas que brillaban con un resplandor antinatural. Con un grito, Jackson saltó de la camilla, sus movimientos anormalmente rápidos. Retrocedí, apenas esquivando sus manos que intentaban agarrarme. Chocó contra un gabinete médico, enviando frascos y jeringas, estrellándose contra el suelo. El caos estalló. Quintana lo derribó al suelo, comenzando una lucha feroz. Volkov se encogió en un rincón, el rostro lleno de terror. Alejandro corrió hacia mí, los ojos desorbitados. «Tenemos que sedarlo», grité, buscando a tientas un sedante. Pero Jackson era demasiado fuerte,
su potencia aumentada por la infección alienígena que corría por sus venas. Lanzó a Quintana con un rugido salvaje, enviándolo a estrellarse contra la pared. Alejandro se abalanzó, una jeringa de sedante en la mano. La clavó en el cuello de Jackson, pero el efecto fue mínimo. Jackson solo gruñó, los ojos ardiendo de rabia. Se lanzó contra Alejandro, las manos extendidas. El tiempo pareció ralentizarse mientras observaba horrorizado. En una decisión instantánea, me arrojé contra Jackson, desequilibrándolo. Caímos al suelo, un enredo de extremidades. La fuerza de Jackson era sobrehumana, su agarre como hierro. Golpeó mi cabeza contra el suelo, enviando un dolor cegador a través de mi cráneo. Saboreé sangre, mi visión nublándose. Pero no podía rendirme. Tenía que proteger a mis amigos, detener esta pesadilla antes de que se propagara. Con un último esfuerzo, logré liberarme de su agarre. Me puse de pie, justo cuando Jackson se alzaba, los ojos ardiendo. Se abalanzó de nuevo, su boca abierta en un grito silencioso. Pero esta vez estaba listo. Esquivé su ataque, clavando mi puño en su estómago con toda mi fuerza. Se dobló, jadeando por aire. Aproveché la oportunidad, agarrando un instrumento médico pesado de una bandeja cercana. Con un grito de rabia, lo golpeé con todas mis fuerzas, impactando su cabeza. Jackson colapsó en el suelo, su cuerpo quedando inmóvil. El brillo en sus ojos se desvaneció, reemplazado por una mirada vacía y sin vida. El silencio cayó sobre la enfermería. Nos quedamos allí, jadeando y temblando, la adrenalina abandonando nuestros cuerpos lentamente. Habíamos visto el verdadero rostro del enemigo y era mucho más aterrador de lo que habíamos imaginado. Sabíamos que la plaga se estaba extendiendo, consumiendo a sus víctimas desde adentro, transformándolas en monstruos sin mente. Teníamos que encontrar la manera de romper la conexión con esta entidad antigua, de detener el ciclo de infección antes de que fuera demasiado tarde. Volkov, aún pálido, salió de su rincón, los ojos llenos de horror. Quintana, magullado y sangrando, me ayudó a levantarme. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó, la voz ronca por la conmoción. La plaga, respondió Alejandro, sombrío. Está evolucionando. Nos reunimos alrededor del cuerpo sin vida de Jackson. Las marcas en su piel se habían desvanecido, dejando solo un cadáver pálido. Necesitamos encontrar una cura, dije, o un arma. Alejandro asintió, los ojos llenos de determinación. Tenemos que volver al monolito. Es la clave para entender esta infección. La idea de regresar a esa pesadilla subterránea me llenó de terror. Pero sabía que Alejandro tenía razón. Las respuestas que buscábamos estaban en el corazón de esa estructura antigua. Nos reagrupamos, nuestra determinación fortalecida por la pérdida de otro compañero. Reunimos nuestro equipo, nuestros corazones pesados por el dolor. Pérez nos esperaba en el elevador, el rostro marcado por la preocupación. ¿Están seguros de esto?, preguntó. No tenemos otra opción, respondió Alejandro, la voz firme. Tenemos que terminar esto. Descendimos una vez más a las profundidades, el descenso del elevador, una caída desgarradora hacia el abismo. Los túneles parecían aún más oscuros ahora. Llegamos a la cámara donde habíamos encontrado a la criatura. El charco de líquido viscoso había desaparecido, dejando solo un residuo aceitoso. Alejandro se acercó al monolito, su escáner zumbando, mientras analizaba su superficie. Está reaccionando a nuestra presencia, dijo, la voz llena de asombro. Se está comunicando. Los grabados en el monolito comenzaron a brillar, sus patrones cambiando y transformándose en una serie de símbolos incomprensibles. De pronto, una voz retumbó en la cámara. Una voz que era a la vez antigua y alienígena, pero extrañamente familiar. Han perturbado nuestro sueño, raspó la voz, las palabras cargadas de veneno. Han traído la plaga sobre ustedes mismos.
Nos quedamos paralizados, nuestras mentes tambaleándose. El monolito nos hablaba, sus palabras una advertencia. «No buscamos esto», respondió Alejandro, la voz temblorosa. «Vinimos buscando respuestas, no conflicto». «Respuestas», la voz se burló. «Buscan entender lo que está más allá de su comprensión. No son más que insectos, arrastrándose en la tierra, ciegos a la verdadera naturaleza del universo». «Somos más que eso», repliqué, la voz llena de desafío. «Somos exploradores, buscadores de conocimiento. No nos detendrán tus amenazas». La voz rió, un sonido hueco que me erizó la piel. «Son unos tontos», dijo. «No pueden comprender el poder que han desatado. Serán consumidos por la oscuridad». El brillo del monolito se intensificó, su energía dirigiéndose hacia nosotros. Tropecé hacia atrás, mis rodillas cediendo. Alejandro me agarró del brazo, su agarre firme. «Tenemos que salir de aquí», gritó. Giramos para huir, pero era demasiado tarde. La oscuridad nos envolvió, sus tentáculos enroscándose alrededor de nuestros cuerpos, arrastrándonos al abismo. El tiempo perdió su significado en el abismo. Se estiraba y retorcía, colapsando sobre sí mismo como una estrella moribunda. Un momento caíamos, la sensación de ingravidez una nana enfermiza. Al siguiente, estábamos parados en tierra firme, el peso de la gravedad una realidad dura. Nos encontramos en un paisaje bizarro, una pesadilla de colores giratorios y formas distorsionadas. Alejandro y yo avanzamos a tientas por este terreno alienígena, nuestros trajes resoplando bajo la tensión. Quintana y Volkov habían desaparecido, tragados por el caos caleidoscópico. Mientras vagábamos, encontramos los restos de otras expediciones, esqueletos de mineros y exploradores esparcidos como monumentos macabros a la ambición humana. Sus trajes habían fallado hacía mucho, sus cuerpos marchitos por el ambiente hostil. Entre los escombros, encontramos registros rasgados y grabaciones de audio, fragmentos de súplicas y transmisiones finales. Hablaban de locura, de una infección que retorcía mentes y cuerpos. Hablaban del monolito, la fuente de la plaga, el portal a esta dimensión infernal. Entonces, comprendí la verdad. El monolito no era solo una fuente de infección, sino un conducto, un puente entre mundos. Atraía víctimas a esta dimensión, atrapándolas en un ciclo interminable de muerte y renacimiento. Estábamos condenados a repetir el destino de aquellos que vinieron antes, nuestros cuerpos y mentes sucumbiendo lentamente a la influencia insidiosa de la plaga. El abismo era nuestra tumba, nuestro lugar de descanso final. Perdimos la noción del tiempo, nuestros sentidos embotados por el constante bombardeo de estímulos extraños. Las marcas en nuestra piel se extendieron, retorciéndose como enredaderas parasitarias. Nuestros cuerpos comenzaron a cambiar, mutando en formas monstruosas. Las extremidades de Alejandro se alargaron, sus dedos transformándose en púas óseas. Mi piel se endureció, escamas brotando en mi pecho y espalda. Avanzamos más profundo en el abismo, impulsados por un odio ardiente hacia la entidad que nos había aprisionado. Enfrentamos incontables horrores, luchando contra criaturas grotescas, nacidas de la imaginación retorcida de la plaga. Y luego, después de lo que pareció una espera interminable, lo encontramos. Un portal, una grieta, en el tejido de la realidad que prometía una salida. Saltamos al portal, nuestros destinos entrelazados con las maquinaciones siniestras del monolito. Si escapamos o simplemente prolongamos nuestro tormento, no puedo decirlo. Los secretos del abismo permanecen ocultos. Sus susurros, reverberando a través de los siglos.